Hola a todos, mi nombre es Agostina Piacentini, yo soy médica tocoginecóloga, me desarrollo en el área de reproducción asistida y la clase que vamos a hablar hoy es sobre ciclo ovárico y menstrual, fisiología de la foliculogénesis y desarrollo endometrial, todos procesos que suceden en forma simultánea y que por una cuestión didáctica los desarrolla por separado. Bueno, para comenzar con el eje hipotálamo hipófiso gonadal, el eje está formado por un conjunto de órganos que van a interactuar entre sí a través de señales hormonales principalmente. Para el hipófiso gonadal, el eje está formado por un conjunto de órganos que van a interactuar entre sí a través de señales hormonales principalmente para permitir el proceso reproductivo. El hipotálamo, la hipófisis y el ovario van a constituir el eje neuroendocrino. El hipotálamo secreta GnRH que va a actuar sobre la hipófisis, permitiendo la liberación de hormona folículo estimulante o luteinizante, que a su vez van a actuar sobre el ovario, favoreciendo la producción de estradiol y progesterona. El eje hipotálamo hipófiso gonadal está regulado principalmente por mecanismos de retroalimentación o feedback que generalmente son inhibitorios. Las hormonas secretadas por el ovario van a regular tanto a la hipófisis por un feedback largo o al hipotálamo por un feedback ultra largo. A su vez, las hormonas de la adenohipófisis, la FSH y la LH, regulan la secreción de hormonas hipotalámicas por un feedback corto. Y la hormona hipotalámica puede frenar o estimular su propia secreción por un feedback ultra corto. El hipotálamo secreta la hormona hipotalámica o GnRH, que es un decapéptido sintetizado en la región preóptica hipotalámica y núcleo horcuato, que a través de los axones va a llegar a la eminencia media y se va a liberar a la circulación portal hipotálamo hipofisaria, donde va a estimular la secreción de FSH y LH por la adenohipófisis. Esta secreción es pulsátil con ciclos cada 90 a 120 minutos cuando se alcanza la madurez del eje. Este es un concepto muy importante, ya que la secreción de GnRH va a variar en las diferentes etapas de la vida. En la niñez se va a dar en forma irregular, en la premenarca se van adquiriendo pulsos, primero por la noche para completar luego todo el día, y en la menarca la secreción va a ser pulsátil con ciclos que se repiten cada 60 minutos, adquiriendo un ritmo circadiano. Luego, en la perimenopausia, se pierde paulatinamente esta pulsatilidad hasta alcanzar la menopausia. ¿Cómo va a ser la hormona GnRH para liberar en la adenohipófisis dos hormonas diferentes, la FSH o la LH? Y esto se logra a través de la diferencia en la amplitud de los pulsos. En la fase folicular son pulsos frecuentes de una amplitud pequeña. En cambio, en la fase lútea van a ser pulsos menos frecuentes pero de mayor amplitud. O sea, al comienzo del ciclo, la frecuencia de pulsos es mayor y esto es debido a que con el ciclo anterior disminuye el nivel de esteroides hacia el final del ciclo y va a disminuir el feedback negativo. Luego, en la fase folicular, con el aumento de la producción de estradiol, se van a ver una disminución de los pulsos, favoreciendo la secreción de LH. A su vez, el hipotálamo está regulado por otras hormonas o neurotransmisores que van a estimular o a inhibir su producción, ya sea el glutamato, las quipeptinas, la noradrenalina estimulando, o el GABA, la corticotrofina, el estradiol, los opioides o la prolactina inhibiendo. Igualmente, el estradiol, de acuerdo a la fase del ciclo en la que estemos, puede ser tanto estimulante como inhibitorio.
Luego nos encontramos con la hipófisis, que la hipófisis se encuentra unido al hipotálamo a través del tallo hipofisario. Y va a tener dos porciones o lóbulos que tienen diferente origen embriológico. La porción anterior, que es la que nos compete en esta clase, es la que se llama adenohipófisis y que va a estar encargada de la secreción de la hormona FSH o folículo estimulante y de la hormona luteinizante, como así también de otras hormonas como la tirotrofina, la prolactina, la hormona de crecimiento y la adenocorticotrofina. Y la porción posterior o neurohipófisis. ¿Qué acciones tiene la FSH? La hormona FSH o folículo estimulante es justamente la responsable de la foliculogénesis. Va a intervenir en el reclutamiento, crecimiento y selección de los folículos. La proliferación y desarrollo folicular se da a través de la estimulación de las células granulosas, de la granulosa, y a su vez otra función importante que tiene es la inducción del sistema aromatasa, estimulando la producción de los estrógenos. Luego también va a estimular la síntesis de receptores de la LH en células de la granulosa, pero ya cuando el folículo tiene un tamaño de 10 a 12 milímetros. En cuanto a las acciones de la LH, en la fase folicular temprana va a estimular la síntesis de andrógenos por células de la teca. Y a su vez va a intervenir en la atresia de los folículos no dominantes. Luego en la fase folicular tardía se va a producir la ruptura folicular con la expulsión del ovocito, la reanudación de la meiosis por ese ovocito y la luteinización de las células de la granulosa. En la fase lútea, la LH mantiene el cuerpo lúteo con la síntesis de progesterona. Bueno, esto es para explicar un poquito más la esteroideogénesis, que es la famosa teoría de las dos células, que es que en los folículos se va a producir la producción de andrógenos en las células de la teca estimulados por la LH. Esos andrógenos van a pasar a las células de la granulosa, que a través de la aromatasa, que está estimulada por la FSH, se van a producir los estrógenos. Luego, otro concepto muy importante es hablar de la gametogénesis y la foliculogénesis. Ambos procesos ocurren en forma simultánea en el ovario y a su vez ambos deben acontecer en forma coordinada para lograr, por un lado, el desarrollo del ovocito y su expulsión en el proceso de ovulación. Pero por fines didácticos los vamos a explicar por separado. La gametogénesis son todos los cambios bioquímicos, genéticos y estructurales que suceden en la célula germinal, que en el caso de la gametogénesis femenina, estos se inician en estadios muy tempranos del desarrollo embrionario, terminando años después. En cambio, la foliculogénesis es el crecimiento y desarrollo de las unidades funcionales del ovario, denominadas folículos. En cuanto a la gametogénesis, va a tener distintas etapas. Una primera etapa, que es la aparición y migración de las células germinales primordiales hacia ese ovario en formación durante el desarrollo embrionario. Las células germinales primordiales llegan a la cresta genital entre la quinta y semana del desarrollo del embrión. Y a partir de ese momento se llaman ovogonias, que van a continuar su desarrollo simultáneamente con el ovario en formación. Luego siguen creciendo y diferenciándose estas células germinales dentro del ovario, continúan multiplicándose por mitosis, y la última etapa es la meiosis y la adquisición de la capacidad de la gameta para ser fecundada por la gameta masculina. Entonces, para dividir a la gametogénesis femenina en dos estadios, el estadio fetal y el estadio postnatal. La parte fetal, la célula germinal primordial u ovogonia, va a tener divisiones de mitosis y va a iniciar la meiosis 1, que la meiosis 1 es donde se van a separar los cromosomas homólogos, o sea, los cromosomas maternos de los paternos. El tema es que esta meiosis va a quedar detenida en la profase 1 con el ovocito primario en estadio de vesícula germinal. Luego, en la vida postnatal y en cada ciclo menstrual de esa mujer,
cuando se produzca el pico de LH con la ovulación, se va a reiniciar la meiosis 1, teniendo como resultado el ovocito secundario y el corpúsculo polar. Ese ovocito secundario va a iniciar la meiosis 2, que es donde ahora se van a separar las cromátides hermanas, pero va a quedar detenido en la meiosis 2, en la metafase 2. Va a ser un ovocito maduro con capacidad de ser fecundado, pero que va a ser activado únicamente si es activado por el espermatozoide, reiniciando la meiosis 2 con la posibilidad de que ocurra la singamia. Este es otro gráfico para hablar también de gametogénesis. Como podemos ver, las células germinales primordiales en la vida prenatal van a iniciar la meiosis 1, que va a quedar detenido en la meiosis 1 en estadio de profase, y luego en la vida postnatal, con cada pico de LH, se va a reanudar esa meiosis 1, finalizando, obteniéndose el ovocito secundario, que en caso de ser fecundado va a finalizar la meiosis 2 con la producción del cigoto. Entonces, dentro de la gametogénesis hay dos procesos muy importantes. Uno es la meiosis 1, que es donde se separan los cromosomas homólogos, dando como resultado que cada célula hija va a poseer un cromosoma materno o paterno de cada uno de los 23 cromosomas diploides, y la meiosis 2, dando como resultado 4 células haploides por la división de las cromátides hermanas. Entonces, para repasar los distintos estadios de la meiosis que los veníamos nombrando, la meiosis 1 y la meiosis 2 son muy similares. En la meiosis 1 primero va a estar la interfase, que es la duplicación del ADN, y luego la primera fase va a ser la condensación del ADN con la aparición del uso mitótico y la desaparición de la envoltura nuclear. En este proceso se da el crossing over, que va a ser el intercambio de material genético entre el cromosoma materno y el cromosoma paterno. Es un mecanismo muy importante porque le otorga variabilidad genética a cada célula en formación. Luego, en la metafase 1, los cromosomas homólogos, o en la metafase 2, las cromátides hermanas, se van a ubicar en el plano ecuatorial. Este proceso es al azar y esto también le confiere variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas células van a tener el cromosoma materno y otras el cromosoma paterno. Y en la anafase se van a dividir los cromosomas homólogos o cromátides hermanas. Ahora hablemos de la folículogénesis. Como dijimos, en el ovario la unidad funcional son los folículos. Como se puede ver en este gráfico, dentro del ovario van a coexistir folículos en distintos estadios de desarrollo. Los estadios de los folículos llevan el nombre según cómo están los mismos formados. Entonces, los folículos primordiales van a ser los más abundantes y están compuestos por un ovocito detenido en profase 1, rodeado de una capa plana de células de la granulosa. Luego, el folículo primario es donde va a aparecer la zona pelúcea y la capa de células granulosas que rodean el ovocito pasa de ser plana a cuboidea. En el folículo secundario van a continuar, como se puede ver en el gráfico, proliferando las células de la granulosa con hipertrofia de células de la teca. Las células de la teca son de origen conectivo, a diferencia de las células de la granulosa, que son de origen epitelial, y son las que van a permitir que el folículo adquiera la vascularización con acceso a las gonadotrofinas y al LDL para la producción de esteroides.
A su vez, el ovocito continúa creciendo, permitiendo todo en conjunto el agrandamiento del folículo. El folículo terciario o antral es cuando aparece el antro folicular entre las células de la granulosa, y en el folículo de Graf las células del antro ya reciben el nombre de antrales, mientras que las que rodean al ovocito se clasifican como cumulusóforos, que son las que acompañan al ovocito luego de la ovulación, formando la corona radiada. Dentro de la foliculogénesis, el primer estadio es el reclutamiento de los folículos, pero a su vez el reclutamiento se divide en dos estadios. Lo que se observó es que tanto los folículos primordiales, está mal la diapositiva, primordiales y primarios no antrales, eso es un error de la diapositiva, carecen de receptores de gonadotrofinas. Entonces, el reclutamiento inicial, que va a ser de los folículos primordiales, va a estar regulado por factores intraováricos o liberación de señales inhibitorias que estimulan a algunos de estos folículos a iniciar su crecimiento, ya que, como acabamos de decir, son folículos que carecen de receptores de gonadotrofinas. A diferencia de los folículos antrales, que sí tienen receptores para gonadotrofinas, entonces, mes a mes, o luego de la pubertad, con cada ciclo de FSH, se va a producir el rescate de algunos folículos que si no irían a la atresia. ¿Sí? Perdón, la parte que está en roja, que dice que los folículos antrales carecen de receptores, los folículos antrales son los que sí se observó que tienen receptores para gonadotrofinas. Luego, dentro del folículo ovárico, del ciclo ovárico, como acabamos de decir, está el reclutamiento cíclico que ocurre del primero al cuarto día del ciclo, que es cuando varios de estos folículos antrales se van a reclutar para reanudar la maduración. La FSH va a aumentar la expresión de sus receptores y a su vez de los de LH en células de la granulosa, y van a continuar creciendo y aumentando la producción de estradiol a partir de los andrógenos producidos en la teca. Luego, entre el día cuarto a sexto del ciclo, se va a producir la selección del folículo dominante. Esto, como es que un folículo va a ser elegido, y esto va a estar relacionado con una mayor sensibilidad de ese folículo a la FSH, en relación a los receptores de FSH que tenga, y a su vez este folículo va a producir mayor cantidad de estradiol, produciendo un feedback negativo sobre el eje, disminuyendo la posibilidad a que otros folículos se desarrollen. Y el último estadio es la dominancia folicular hasta la ovulación, que es donde el resto de los folículos degeneran llegando a la atresia. Entonces, otro esquema para explicar la selección del folículo ovulatorio, como dijimos, el folículo dominante va a ser aquel que va a tener mayor cantidad de receptores de FSH, mayor actividad de aromatasa, mayores concentraciones de estrógenos. Estos niveles de estrógenos elevados, por un lado, van a producir el feedback negativo sobre el eje, con menor nivel de FSH sérica circulante, colaborando con la atresia de los folículos subordinados, que van a ser aquellos que tengan menor receptores de FSH y menor actividad aromatasa, con menores posibilidades de responder a niveles más bajos de FSH. Y los niveles elevados de estrógenos, a su vez, van a producir el pico preovulatorio. Para este pico, para este feedback positivo, se necesitan niveles de estrógenos mayores a 200 picogramos por mililitros por aproximadamente 50 horas, que esto va a ser lo que va a producir el feedback positivo sobre la LH y por lo tanto la ovulación. En cuanto a la ovulación, entonces este estradiol que produce el folículo dominante va a ser el que genere el pico de LH, y el pico, en realidad el aumento de LH precede a la ovulación en 36 horas, pero la ruptura folicular
o sea, la ovulación es 12 horas post pico de LH. Como podemos ver en el gráfico, en total son 36 horas desde el pico de la LH, son 12 horas aprox a la ovulación. La LH va a inducir un aumento de progesterona y prostaglandinas que producen la degradación de la pared folicular y la estimulación del músculo liso, dando como resultado la ruptura folicular, la liberación del ovocito y la reanudación de la meiosis 1. Una vez que el folículo está roto, la LH va a inducir la secreción de progesterona por las células granulosas remanentes que forman el cuerpo lúteo. O sea, estamos en la fase lútea, se liberó el ovocito, quedó el cuerpo lúteo. La principal función va a ser preparar al endometrio para la implantación de este óvulo fertilizado. El cuerpo lúteo va a depender del estímulo continuo de la LH, que luego, si hay embarazo, va a continuar con la HCG, y la progesterona y el estradiol continúan aumentando hasta llegar a una meseta hasta el día 22 aproximadamente, por lo tanto se sigue manteniendo inhibido el eje. Luego, si no hay implantación, no va a haber HCG, por lo tanto el cuerpo lúteo no logra mantenerse, disminuye la secreción de estradiol y progesterona, y por lo tanto esto va a inducir un aumento de la FSH con el comienzo del reclutamiento de folículos para el próximo ciclo. Se va a producir la menstruación por los niveles hormonales que no logran sostener el endometrio. El ciclo uterino se denomina en dos fases, la fase proliferativa y la fase secretora. La fase proliferativa se va a caracterizar por el crecimiento mitótico progresivo de la decidua funcional como preparación para que se implante el embrión, y esto va a estar relacionado con los niveles crecientes de estrógenos. Luego, 48 a 72 horas luego de producida la ovulación, comienza la síntesis de progesterona y se va a producir un cambio histológico del endometrio hacia la fase secretora, que se denomina así por la secreción eosinofílica rica de las proteínas en la luz glandular. Esto se puede ver a nivel histológico y es una forma de evaluar la ovulación, aunque no se utiliza de forma práctica la rutina. Y luego se va a producir la menstruación cuando no hay implantación, se va a interrumpir la secreción glandular y se va a desintegrar toda esta decidua funcional. Y el resultado del desprendimiento es lo que se denomina menstruación. ¿Cuál es la causa? La desaparición del cuerpo lúteo, por ende la secreción de estrógeno y progesterona, que esto va a desencadenar espasmos en las arterias espiraladas, lo cual genera una isquemia endometrial. Y esta es la correlación ecográfica, que es lo que utilizamos en la práctica clínica para evaluar un ciclo ovulatorio. El mejor método es el ecográfico, y estas son las imágenes de cómo vemos el endometrio. El endometrio en la fase proliferativa temprano es un endometrio fino, lineal y ecogénico, que luego, que sería la primera imagen, que luego en la fase proliferativa tardía, a expensas del aumento de los estrógenos, también va a aumentar el grosor endometrial, y lo característico de esta etapa es lo trilaminar. Como podemos observar, se ve 1, 2 y 3 capas. Para luego, en la fase secretora, este endometrio pasar a tener una característica más homogénea e hiperecogénica. Esto se utiliza mucho en la práctica clínica, ya que es el mejor método de evaluar la ovulación, la ecografía, en conjunto, obviamente, con las imágenes ováricas. En el ovario, en la fase proliferativa temprana, los folículos van a ser folículos que tengan un tamaño menor a 10 milímetros. Luego, en la fase proliferativa tardía, va a haber un folículo
que va a estar creciendo de acuerdo a qué día del ciclo realicemos la ecografía, va a ser el tamaño del folículo, pero sabemos que un folículo preovulatorio es un folículo de 18 milímetros aproximadamente, y luego en la fase secretora, lo que vamos a ver a nivel ovárico es la imagen del cuerpo lúteo, que también es una imagen muy característica y que nos permite comprobar que en ese ciclo hubo ovulación. Bueno, este es otro gráfico para repasar y repetir de nuevo todo lo mismo con las imágenes a nivel ovárico, las hormonas hipofisarias, las hormonas ováricas, cada una con su pico respectivo, y las imágenes del ciclo uterino. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido la clase y ante cualquier duda me pueden consultar.